Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy con una reflexión de la palabra del Señor, con un mensaje para tu vida. Hoy el tema es el año agradable del Señor. Qué alegría sentimos nosotros cuando recibimos una buena noticia y esa buena noticia la estábamos esperando hace mucho tiempo. O resulta más agradable, por decirlo así, recibir esa noticia cuando en nuestro entorno, cuando todo lo que nos pasa a nuestro alrededor no son tan buenas noticias que recibimos. Y vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo oscuro, en un mundo donde no todo es bueno, hablando de la sociedad o la moral en la cual nosotros nos movemos. Pero es bueno siempre recibir buenas noticias de toda índole. Y hoy quiero hablarte acerca de buenas noticias que Dios tiene para tu vida. Hoy quiero hablar acerca de cómo nosotros como hijos, como seguidores del Señor, debemos y tenemos que hablar acerca del año agradable de Dios. Nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos ese llamado, ese propósito. Pero también este mensaje va para ti que no tienes a Cristo. Y si realmente estás lleno de malas noticias, hoy te quiero dar buenas noticias. Y quisiera tomar la cita bíblica que está en Lucas 4, 18 al 19 acerca de este tema. Permítanme leérselos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Son palabras de Jesucristo hablando en su comunidad donde Él creció. Él está empezando su ministerio y él abre el libro, la Torá, donde se leía en la sinagoga, y él menciona acerca de la profecía que habla de él mismo en Isaías 61, 1 al 2. Y ahí habla acerca de esto que acaba de mencionar. Y él menciona ahí acerca de quién es él, cuál es su propósito, su autoridad y el llamado específico por el cual Dios lo ha escogido. Pero así como Jesucristo empieza su ministerio y él habla acerca de lo que él viene a hacer y cómo lo va a hacer y a quién él lo va a hacer, esas mismas palabras o esta misma profecía recae sobre nosotros. Y nosotros somos llamados a hablar acerca del año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque somos llamados a hacer esas buenas noticias. Permítanme entonces explicarles o decirles por qué nosotros somos llamados a hablar acerca del año agradable del Señor, así como Jesucristo lo mencionó al principio de su ministerio. Entonces, ¿cómo nosotros somos llamados? ¿Cómo nosotros, perdón, entonces tenemos que hablar acerca del año agradable del Señor? Primero, Jesucristo empieza diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto habla acerca de la autoridad que viene o que está en él, porque Dios está con él. Y así como Dios está con él, Dios también está en nosotros. En Mateo 28, 18 habla acerca de que toda potestad me dada en el cielo como en la tierra. Y la Biblia menciona acerca de que el Espíritu de Dios está en nosotros, así como está en Jesucristo. Y lo leemos en 1 Corintios 6, 19 y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Así como el Espíritu de Dios estaba en Jesucristo o está en Jesús, también está en nosotros todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo y creemos en Él. Por lo tanto, tenemos la autoridad como Jesucristo para hablar de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias. Pero también la palabra del Señor menciona acerca del ungimiento. Dice que el Señor o Dios lo ha ungido.
Y cuando se habla de ungimiento, cuando en la Biblia habla acerca de ungir a alguien, habla acerca de que Dios ha llamado a alguien con un propósito. Se utilizaba el aceite para ungir reyes, profetas o todo aquel que era llamado a hacer algo para el servicio de Dios o para el servicio de su pueblo o en este caso la iglesia. Así que Jesucristo es ungido, pero también nosotros somos ungidos y somos llamados. En Juan 14:16 menciona, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que lleves fruto. Así como cuando leemos en el capítulo 17 de Juan, donde él hace una oración a Dios y él está hablando acerca de los discípulos que quedan y también está hablando acerca de la obra que él ya termina aquí en la tierra. Está pidiendo por los discípulos que quedan y por los que vendrán después. Y aquí en el capítulo 14 habla acerca de que él escogió, así como a él lo escogieron y nos escogió para dar buenos frutos. Esos buenos frutos es hablar acerca del año agradable a los hombres y mujeres que habitan este mundo. En Hebreos 4:5 dice, y nadie toma para sí honra sino el que es llamado por Dios. Es un honor ser parte de esas personas que predicamos el año agradable del Señor. O sea que no te llamó hombre, sino que fue Dios quien nos llamó para hablar acerca del año agradable de Dios. Entonces hemos hablado acerca del cómo nosotros podemos hablar acerca del año agradable del Señor. ¿Cómo o por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo así como Jesucristo lo tenía y porque Dios nos ha llamado así como Dios llamó a Jesucristo con un propósito, hablar acerca del año agradable. Ahora bien, Jesucristo también menciona en este verso a quienes Él tiene que hablar acerca del año agradable y de qué trata esas buenas noticias. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de quiénes, él dice primero a los pobres. Dice. Y aquí aquella persona que es escasa financieramente o miserable económicamente, solo piensa en lo monetario, en lo físico, en lo material. Pero aquí no estamos hablando solamente de lo material. Aquí estamos hablando acerca de los que son pobres de espíritu, que tienen una gran necesidad de Dios. Y el mundo tiene una gran necesidad de Dios. Leemos en Mateo 5:3 y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que aquellos que tienen una necesidad en su alma, una hambre espiritual de Dios, dice que de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que entienden que dependen de Dios y que hay un creador y que hay un salvador, a esos pobres se refiere Jesucristo. En segundo lugar, el tipo de persona que él está mencionando dice a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón del alma. Y cuando menciona aquí quebrantados, se refiere a aquellos que son arrepentidos por sus actos, aquellos que se arrepienten de su pecado. Porque cuando hablamos de quebrantamiento, en Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. O para esto he llegado. Estimados hermanos y hermanas, aquellas personas que tienen un quebrantamiento, un arrepentimiento por sus actos, porque saben que su pecado los delata, porque saben que su pecado está allí en su corazón y en su mente. Y tú que me escuchas, que me ves y que piensas que tu pecado no tiene perdón, sí tiene perdón, si hay arrepentimiento de todo corazón. Y aquí habla acerca, dice, de los quebrantados de corazón.
Él menciona primero los pobres, los que tienen necesidad de Dios. Y esa necesidad te habla acerca de tu pecado, de tu necesidad de Dios, de recibir perdón de Dios. Y hay que arrepentirse. Ese compungimiento que hay en nosotros por el pecado que vive en nosotros y que cometemos o que practicamos, debemos de sentirnos mal por el pecado que hacemos. En tercer lugar, habla acerca de aquellos que están cautivos. Y cuando menciona aquí el cautiverio, aquí quiero hablar acerca del cautivo, el que está cautivo por el diablo, por Satanás. En Hechos 10:38 dice, como Dios, perdón, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Perdón, 2 Timoteo 2:26. Escapar del lazo del diablo en el cual están cautivos. Y hay muchas personas que no se dan cuenta que están atadas a Satanás, atadas al diablo. Piensan que están viviendo una vida y que tienen que vivir su vida como les da la gana, pero sin darse cuenta que están esclavos del mundo y de Satanás. Entonces Él ha venido a dar libertad a los que están atados, cautivos a Satanás, al diablo. Necesidad espiritual, pobres de espíritu, a los quebrantados de corazón, aquellos que se arrepienten por su pecado y que sienten compungimiento de su pecado, y aquellos que están atados a Dios, perdón, al diablo. En cuarto lugar, a los ciegos espirituales, aquellos que tienen ceguera espiritual. Sí, Jesucristo sanó a ciegos físicamente, pero también está hablando a aquellos que están ciegos, ciegos espiritualmente y que ven a Dios, pero niegan a Dios. Aquellos que dicen que creen en Dios, pero no hacen sus mandamientos, no cumplen sus mandamientos, no viven una vida agradable al Señor, son gente ciega espiritualmente. En Corintios 4, 2 Corintios 4:34 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay gente que tiene entenebrecida su alma, que no les deja ver la realidad de su pecado, la realidad de su situación, por lo tanto no ven lo que Dios tiene para ellos. Y Dios quiere quitar la venda de sus ojos, así como en su momento me la quitó a mí. Dios quiere quitársela a aquellos, a ti que me estás viendo y escuchando, para que puedas ver a Dios y tengas un encuentro con Dios. El siguiente habla acerca de la libertad a los oprimidos. Y claro que vivimos en un mundo oprimido. Y claro que vivimos en países que nos oprimen. Y claro que vivimos en sociedades que nos oprimen. Nos oprime la carga financiera de llegar a final de mes. Nos oprime la delincuencia. Nos oprimen los propios gobiernos que no piensan en los pueblos. Pero también nos oprime nuestra situación, nuestra realidad, nuestro pecado. Nos oprime las ataduras que tenemos a este mundo. Porque dice, en tiempo aceptable del Señor te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora del día de la salvación. Hermanos, la Biblia menciona que dice que así como el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él quiere darnos la libertad y Él quiere darnos la salvación. No podemos vivir como seguimos viviendo siempre. Dios quiere darnos libertad. Dios quiere darnos el reino de los cielos. Si en nosotros hay esa pobreza espiritual, esa necesidad de Dios. Y mira que el mundo tiene necesidad de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos quebrantamiento de corazón,
que nos arrepintamos de nuestro pecado. Dios quiere que ya no estemos atados al diablo. Dios quiere que escapemos de las ataduras de Satanás. Dios quiere que quitemos nuestra venda de los ojos, nuestra ceguera espiritual y veamos a Dios y tengamos un encuentro con Él. Y Él quiere libertarnos de todo aquello que nos oprime, estimados hermanos. Y Él quiere darnos salvación. El año agradable del Señor es el día que tú decides aceptar y recibir a Jesucristo en tu corazón. Ese es el año agradable, el año de tu salvación. Y yo sigo viviendo ese año agradable porque no solamente es el día que yo acepte a Cristo, también lo sigo viviendo porque cada día disfruto el año agradable del Señor y lo seguiré disfrutando porque Él me ha libertado, Él me ha dado vida. Así que tú que me escuchas, hermano y hermana, hijo e hija de Dios, tienes la autoridad y Dios te ha llamado para hablar de estas cosas. Dios te ha escogido con un propósito. Y ese propósito es hablar acerca del año agradable de Dios. Y si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados y sea el año y empieces a vivir el año agradable de Dios. Recibe a Jesús en tu corazón. Pide perdón por tus pecados y sé libre. Libre para disfrutar de todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga, querido hermano y querida hermana que me escuchas, miembro de la Iglesia de Cristo, seguidores de Cristo. Empecemos a hablar el año agradable de Dios. Dios te bendiga.